Ok, buenas noches. Que la paz del Eterno sea en sus corazones. Mi nombre es Alonso Corrales y soy muy feliz de poderlos acompañar un día de jueves más acá por las ondas de Canal 54. Le damos las gracias al Todopoderoso por la oportunidad de compartir con ustedes de las enseñanzas que encontramos en las Escrituras, que por la misericordia de Él las tenemos disponibles hasta este momento y que podemos compartir de forma libre todavía. Vamos a tener una palabra de oración, una tefilá para poder iniciar este programa, poniéndonos en las manos del Todopoderoso para que guíe no solo mi mente, sino la de ustedes, para que pueda serles de bendición. Padre bueno que estás en las alturas de los cielos, queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de venir acá a compartir las Escrituras. Oramos, Abba, para que puedas guiar nuestra mente y nuestro corazón y el de la audiencia acá que nos escucha y nos ve, para que puedan ser edificados, que por medio de tu Espíritu de Santidad puedas tocar nuestros corazones y podamos llegar a conocerte cada día más, las hermosas enseñanzas que tienes para nuestra vida. Y en este tema tan especial donde vamos a hablar del Hijo de Elohim, que podamos ser guiados para poder entender de forma clara y sencilla lo que está escrito en las Escrituras para nuestro bien. Bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven, y a nuestros amigos que también nos escuchan y nos ven, también bendígalos. En el nombre de tu Santo Hijo, Yeshua HaMashiach, el Mesías, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a tener un pequeño tema musical para poder iniciar acá con Shalom TV. Él es Yeshua, salvación de Israel, es Él, alábale. Él es Yeshua, Señor de la creación, es Él, alábale. Él nos ha dado salvación y aguardamos el consuelo de Sión. No hemos perdido la esperanza, pues solo en Él pusimos nuestra fe. Hine Yeshua, Yeshua Israel, Hineu, Hallelujah. Hine Yeshua, Ribbon HaOlam, Hineu, Hallelujah. Anu קיבלנו מושיענו ומחכים לנחמת ציון. לא נאבד את תקוותנו, נישא אלינו אל האדון. הנה ישוע, ישוע ישראל, הנה הוא, הללויה. הנה ישוע ריבון העולם, הנה הוא, הללויה. מציון תצא תורתנו, מציון מירכתי צפון, על ציון ירד גואלנו, נצא במחול ונחוג הניצחון. הנה ישוע, ישוע ישראל, הנה הוא, הללויה. הנה ישוע ריבון העולם, הנה הוא, הללויה. Él es Yeshua, salvación de Israel, es Él, alabaré. Él es Yeshua, Señor de la creación, es Él, alabaré. Hinehu, aleluya, es Él, alabaré. Bueno, queridos amigos, de vuelta aquí a Shalom TV, les queremos dar las gracias y recuerden, tenemos las páginas en el Facebook de Shalom TV CR, así lo buscan en el buscador en el Facebook, Shalom TV CR, para que puedan ver las presentaciones de los temas que estamos compartiendo y puedan ver también los videos de los temas que estamos compartiendo. También tenemos números de teléfono que aparecen acá en la parte inferior de la pantalla, el 8814-5449 y el 6171-9999 y el correo electrónico isaías40.8@gmail.com. isaías40.8@gmail.com. Ok,
el tema de esta noche es el tema de Yeshua, el hijo de Elohim. Vamos a ir a la presentación. Yeshua, el hijo de Elohim. Y vamos a tocar este tema tan importante que tiene que ver con el Ben Elohim, el hijo del Todopoderoso. Y queremos buscar en las Escrituras que se nos habla acerca del hijo de Elohim. Y vamos a presentarles entonces lo que tenemos acá, con mucho cariño les hemos preparado. Ok, vamos a hablar acá entonces en Shalom TV sobre el tema de Yeshua, el hijo de Elohim. Ok, bueno, Yeshua, el Mesías. Más específicamente las Escrituras nos hablan que Yeshua, en su ministerio, se vino a presentar como el ungido, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esa palabra, ungido, y su relación con llamarse o ser identificado como el hijo de Elohim. ¿Ok? Vamos a hacer un breve repaso de las anteriores presentaciones que hemos tenido acá en Shalom TV, y los temas anteriores vemos lo siguiente, que la palabra nos enseña de que hay un solo Elohim verdadero. ¿Ok? Para aquellos que no conocen qué es la palabra Elohim, es la palabra que ha sido traducida en sus Biblias como la palabra Dios. La Biblia, las Escrituras nos enseñan que hay un solo Elohim verdadero, que este Elohim verdadero no es ningún otro sino que el Padre. ¿Ok? Si usted hasta hoy está sintonizando Shalom TV y no ha visto las presentaciones anteriores, le pedimos que vaya a nuestra página en el Facebook para que pueda ver el tema acerca del único Elohim verdadero que ya hablamos. No podemos retrasarnos más. Entonces les insto para que revisen en la página de Facebook los enlaces en YouTube. Este Elohim verdadero, o sea, el Padre, es la fuente de toda vida y poder. Y la única manera en que podemos conocer a este Elohim verdadero es a través de su Hijo Yeshua, quien vino a traer el verdadero conocimiento de Elohim. ¿Ok? El Hijo del Todopoderoso nos da a conocer a este Elohim verdadero. ¿Ok? El nombre de Elohim verdadero aparece en las Escrituras con estas 4 letras hebreas que se leen de derecha a izquierda, y son representadas en caracteres en nuestro idioma como las letras YHVH. Esto se pronuncia como la palabra Yahvé. Yahvé. ¿Ok? La palabra Elohim es una palabra plural en el hebreo. Es una palabra plural en el hebreo, pero dependiendo del contexto donde se encuentre la palabra Elohim, esta palabra se traduce como singular o plural, Eso depende del contexto. ¿Ok? Desde el punto de vista hebreo, la palabra Elohim, bueno, ahí pueden ver en la pantalla, digamos, cuáles son la representación de las letras, de la palabra Elohim. Son 5 letras, una Aleph, una Lamet, una Hei, una Yod y una Mem. ¿Ok? Estas son las 5 letras que se usan para la palabra Elohim. En el hebreo no existen vocales, pero se sabe que así es como se pronuncia Elohim. ¿Ok? Con esas vocales de la O y la I ahí metidas. ¿Ok? Por supuesto, el Elohim del que estamos hablando no tiene una representación, pero para la mente hebrea, la palabra Elohim tiene varias acepciones. La palabra Elohim puede significar ángeles, como aparece en Salmos 8:5. Puede significar un poderoso o alguien en autoridad, como en Éxodo 4:16, en el caso de Moshe o Moisés. O un juez o jueces en Israel, como en Éxodo 21:6. ¿Ok? Pero también la palabra Elohim puede estar referida a unas deidades o deidades paganas, como las que vemos en la pantalla, a las cuales los hijos de Israel lastimosamente se inclinaron a adorar en algún momento de la historia, como a Moloch, como a Astarte y como a Quemos. Y le ofrecieron sacrificios a esas deidades paganas. Para eso usted puede ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33, para leer cómo se usa la palabra
Elohim es traducida ahí como dioses, referida a estas deidades paganas. ¿Ok? Pero en la mayoría de los casos en la Escritura, la palabra Elohim está relacionada con este ser todopoderoso, que es el que conoceríamos como el poderoso de poderosos, el que está en la mayor autoridad, en la jerarquía, el que está en la fuente de todo, como leímos antes, la fuente de la vida, la fuente de todo, es este ser todopoderoso que en las Escrituras hebreas es llamado Elohim. ¿Ok? Nosotros utilizamos la palabra Elohim en vez de la palabra Dios, porque la palabra Dios en nuestros idiomas español tiene una derivación o una conexión que no es directamente con el Todopoderoso de Israel. Entonces nosotros preferimos no utilizar la palabra Dios, sino el término hebreo Elohim, entendiendo que se refiere, y en la mayoría de las ocasiones de la Biblia lo refiere a este ser todopoderoso. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la palabra Mashiach, o Mesías, o la cual es traducida en la parte de lo que llamamos el pacto renovado con la palabra Cristo. La palabra Mashiach, que es la que vemos ahí en la pantalla, tiene el significado de alguien que fue ungido, de alguien que fue untado, alguien que ha sido consagrado. ¿Ok? Anteriormente en las Escrituras la gente era ungida para un fin específico. ¿Ok? ¿Con qué se ungía? Se ungía con aceite. En el caso de Saúl y de David, estos dos reyes de Israel fueron ungidos con aceite por medio de un profeta, de Shemuel o Samuel. Él fue el que los ungió con aceite. Pero hay casos donde aparecen otros que son llamados Mesías o Mashiach, los cuales no necesariamente se les ungió con aceite, como a estos reyes, sino que fueron ungidos porque el Eterno los escogió para un propósito. Por ejemplo, el rey Ciro, que era de estos reyes del Medio y Persa, fue seleccionado con solo la palabra de Yahweh. Nadie lo ungió con aceite, Yahweh lo ungió, lo hizo un Mesías, un Mashiach, para llevar a cabo un propósito, o lo consagró para un propósito. También encontramos que en el caso de otros fueron consagrados o ungidos con el Espíritu de Santidad o el Ruach HaKodesh, como el caso de Yeshua, que aparece en Isaías o en Yeshayahu, capítulo 61. Este movimiento, como estamos hablando, en la mayoría de las ocasiones se realizaba era con aceite. ¿Ok? Los reyes de Israel eran ungidos con aceite especial, pero también los sacerdotes eran ungidos con aceite especial. ¿Ok? Aquí vemos el caso de cuando Aarón fue ungido también por medio de Moisés, fue ungido con aceite especial que Yahweh especificó cómo debía ser preparado. Fue ungido para su servicio como Coel Gadol o sumo sacerdote. ¿Ok? David, el joven pastor, también fue ungido con aceite por medio de Samuel para ser rey. Luego que Saúl, en este caso ahí vemos en la imagen una visualización de un artista, ¿verdad? De cómo fue ese momento donde Saúl fue ungido como rey de Israel. ¿Ok? Ahora bien, vamos a empezar a analizar con las Escrituras qué dijo Yeshua de quién era él. O sea, quién es él. No qué otros decían sobre él, sino qué decía él, quién era él. ¿Ok? Para eso entonces vamos a hacer con un breve cuestionario, por así decirlo, con algunos versículos que sugerimos para analizar quién era Yeshua. ¿Ok? Vamos a ir al capítulo 10 del libro de Juan. Juan capítulo 10, versículo 36. Dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije. Oiga lo que dijo Yeshua. Ustedes dicen que yo blasfemé
porque dije, hijo de Elohim soy. Es una muy buena observación esto que hace Yeshua. Usted dice que yo estoy blasfemando porque digo que soy hijo de Elohim. O para que ustedes, tal vez no conocen el término hebreo, porque ustedes dicen que yo soy hijo de Dios, yo estoy blasfemando. Ahora, pongamos en el caso nuestro. Si yo hoy en día le digo a una persona, yo soy hijo de Dios, o un hijo de Elohim, ninguna persona me va a decir que yo estoy blasfemando. O alguna persona en algún lado digo, usted es un hijo de Elohim, usted es un hijo de Dios, nadie le va a decir, usted es un blasfemo. Quiere decir, en este caso específico de Juan 10:36, que Yeshua cuando dijo que yo soy el hijo de Elohim, que para él el concepto era muy diferente de que nosotros entendemos como hijo de Elohim. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver un poquito avanzando en la presentación. ¿Ok? Vamos al mismo libro de San Juan, pero el capítulo 5, versículo 18, 5:18. Dicen, los judíos procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de Shabbat, sino también que decía que Elohim era su propio padre. Ojo, qué interesante esa porción de las escrituras, de la vida de Yeshua. Los judíos procuraban matarle porque según el concepto de ellos decía que estaba quebrantando el Shabbat, pero más que todo lo querían acabar con él porque él decía que su padre era Elohim. Y esto es el concepto más hermoso que se encuentra en las escrituras, que el Yeshua afirmó durante su ministerio terrenal que su padre no era José el carpintero, sino que su padre directamente era Elohim, aquel que se habla en las escrituras miles de veces, aquel que se presentó al pueblo de Israel diciendo, no tendrás otros Elohim delante de mí. Este es aquel que es el padre de Yeshua. Y los judíos entendieron que este no estaba simplemente diciendo como usted o como yo decimos, nosotros somos hijos de Elohim, somos hijos de Dios. Ellos estaban entendiendo claramente lo que Yeshua estaba diciendo, que él era el literal y real hijo de Elohim. Ok, vamos a ir avanzando un poco para hablar sobre esto. ¿Qué dijo el Padre o de qué testificó el Padre acerca de Yeshua? Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 3, versículo 16. Recuerda, estamos acá en Shalom TV CR, todos los jueves a partir de las 7 de la noche por las ondas de Canal 54. Shalom TV CR, acá por Canal 54. Ok, visiten nuestra página en el Facebook Shalom TV CR. Dice Mateo 3, 16, 17. Y Yeshua, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu o al Ruach de Elohim, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos, atención a esto. Cuando Yeshua, después de que es bautizado, asciende de las aguas, se oye una voz desde los cielos. Y esta voz dice algo que es lo mismo que ya vimos anteriormente en la primera pregunta. El Padre testifica algo acerca de este personaje que está ahí ascendiendo de las aguas. ¿Qué es lo que dice? Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo interesante es que el Padre no solo una vez dijo esto. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, en el versículo número 5. ¿Qué dice ahí? Esto ocurre en el contexto de cuando Yeshua se fue con sus 3 discípulos más cercanos. Recordemos que todo asunto debe ser tratado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y Yeshua, conociendo que esto lo dice la Torá, se lleva consigo a 3 testigos. Se llevó a Jacobo, se llevó a Johanán y se llevó a Shimón.
que en sus Biblias fueron traducidos porque les cambiaron el nombre a ellos tres, les tradujeron como Pedro, como Santiago y como Juan. Pero esos no son sus nombres reales. Pero el punto es que cuando estaban ellos tres con Yeshua en el monte, Yeshua se transfigura, y después de que ocurre esa transfiguración, dice en el versículo 5, mientras él aún hablaba, o sea, mientras Yeshua aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero agrega un detalle más el Padre. Cuando Yeshua es bautizado o hace la tevilá, la purificación en el Jordán, frente a Juan el inmersor, a Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, la voz decía en Mateo 3, 16, 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero aquí le agrega un detalle, porque ahora no solo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, le agrega un detalle que dice, a él oíd, o quiere decir, a él escuchar. Ahora bien, cuando ocurre esa transfiguración, que el Padre se presenta en esa nube y dice eso a estos tres muchachos, a Pedro, a Juan y Santiago, o a Simón, a Yohanan y Jacobo, les dice que ese que está ahí es su hijo. Y dice, a él escuchen, a él hay que oír. ¿Ok? Esto nos remonta a una profecía que fue dada por el mismo Todopoderoso a su siervo Moshe, o Moisés, que aparece cuando los hijos de Israel están a punto ya de cruzar hacia la tierra de Canaán, y esa la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18 en adelante. Deuteronomio o Devarim 18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como a ti. Ahí el Padre le está dando esta profecía a Moshe, que de en medio de sus hermanos, a Moisés, va a levantar un profeta como Moshe, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y acabamos de leer en el libro de Mateo, capítulo 17, que cuando el Padre, frente a estos tres testigos, habla, les dice, este es mi Hijo amado, a él tienen que oír. Y Moisés profetizó de Yeshua, cuando dijo que cuando Yeshua hablara, él iba a hablar no en nombre de él, sino iba a hablar en nombre de su Padre, y que a cualquiera que no oyere las palabras que Yeshua iba a decir en el nombre del Padre, el Padre le va a pedir cuentas. Por eso es muy importante tener cuidado con las palabras que diga Yeshua, porque son de suprema importancia. Ok, vamos a ir a la pregunta número 3. ¿Qué entendimiento tenían los discípulos acerca de quién era Yeshua? Tenemos 3 versículos para contestar esta pregunta. O sea, ¿qué quiere decir esta pregunta? Para los discípulos, ¿quién era Yeshua? Y entonces vamos a ir al mismo libro de Mateo, capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice así la escritura. Y Yeshua les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondió Simón Kefa, o Simón Pedro. Dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. ¿Qué dijo Simón Kefa? Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Ahora la atención a lo que dice el versículo 17 también. No está en los versos que había que leer en la pantalla, pero vamos a agregarlo porque agrega un detalle muy importante. Resulta que Yeshua identifica que no es Pedro el que está diciendo estas palabras, sino que Pedro está siendo inspirado en su mente por alguien más a decir estas palabras. Aleluya por esto.
Dice el versículo 17. Le respondió Yeshua: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre esta palabra, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló esto a Pedro? ¿Quién les va a revelar a usted esta verdad tan hermosa de que Yeshua es el verdadero Hijo de Elohim, literal, del Padre? Esto solo lo puede inspirar el mismo Padre en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Y Shimon Kefa fue utilizado como un instrumento para declarar la hermosa verdad que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 11, versículo 27. Juan 11, 27. Ok, dice así. Y esta la que está hablando aquí es Marta. Estamos en el contexto de la resurrección del famoso Lázaro. Marta da esta afirmación. Leamos el versículo 26. Dice, 25, perdón, para tener un poco más de contexto. Le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice Yeshua a Marta: ¿crees esto? Oigan la afirmación de esta discípula de Yeshua. Dice, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim que ha venido al mundo. Entonces estamos viendo de forma consistente que los discípulos siempre afirmaron que Yeshua era el Hijo de Elohim y que la figura de Mesías estaba asociada en la mente judía con que el Mesías era el Hijo de Elohim. ¿Ok? Porque los dos términos están juntos en muchas ocasiones, el término Mesías y el término Hijo de Elohim o Ben Elohim. ¿Ok? El último versículo es Mateo 14, 33. Vamos a ver qué más decían los discípulos acerca de Yeshua. Mateo 14, 33 dice así. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Elohim. ¿Cómo? Verdaderamente eres Hijo de Elohim. ¿Ok? Entonces las escrituras nos confirman lo que está claramente especificado ahí, que Yeshua era el Hijo de Elohim. El Mesías, el Mashiach, que es el Hijo de Elohim. ¿Ok? Ahora bien, Satanás sabía este asunto y los demonios también. Vamos a ver qué se nos enseña en Lucas 4.3. ¿Qué nos dejó escrito Lucas acerca de este asunto? Lucas 4.3. Y esto está en el contexto cuando Yeshua fue tentado en el desierto. Dice Satanás, es de Hasatán, el enemigo, el adversario. Entonces Hasatán le dijo: si eres hijo de Elohim, di a esta piedra que se convierta en pan. Y después le dijo en el versículo 9, 4:9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Elohim, échate de aquí para abajo. O sea, Hasatán, el enemigo, el adversario, le quería plantear en la mente a Yeshua la duda de que él era el Hijo de Elohim. Pero claramente él lo sabía. Y ahorita vamos a ver estos otros textos que tenemos acá para que los podamos analizar. Vamos a ir a Lucas 8:28. Lucas 8:28. Y esto está en el contexto que se llama el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno. Dice que el endemoniado gadareno le dijo lo siguiente en Lucas 8:28. O sea, el endemoniado, al ver a Yeshua, lanzó un gran grito y postrándose a los pies exclamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Elohim viviente? Te ruego que no me atormentes. Ahora ven qué interesante, esta persona que está con un espíritu inmundo, un espíritu sucio,
reconoce que ese que está ahí al frente de él es el Hijo del Elohim Altísimo. ¿Ok? Y en Marcos 5:7, que es el otro verso que tenemos ahí, dice así, hablando es un pasaje paralelo al que ya hemos visto en Lucas, y dice así, Marcos 5:7, clamando a gran voz, o sea, el endemoniado gadareno, dijo, ¿qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Elohim viviente? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Entonces, vemos que hasta los demonios sabían, y el mismo Hasatán, que Yeshua era el hijo de Elohim. Y lo vemos testificado aquí en los versículos que acabamos de leer. Ahora bien, hay también en la Escritura algunos otros que son llamados hijos de Elohim. La pregunta número 5 que está ahí en la pantalla, y esto lo vemos en Lucas 3:38, por ejemplo, en el caso de Adán. Adán es llamado hijo de Elohim. Eso lo pueden ver ahí en sus Biblias. Cuando se habla de la genealogía, van a ustedes poder darse cuenta que Adán, en el Lucas 3:38, Adán es hijo de Elohim también. ¿Ok? Pero hay una diferencia que ahorita vamos a mostrar en cuanto a tipos de hijos de Elohim. Ok, ahorita lo vamos a ver. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Dice así. Primera de Juan 3:1. Dice así. Miren, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Adán era llamado hijo de Elohim. Pero según 1 Juan 3:1, también nosotros, los redimidos, los que hemos sido rescatados, los que nos hemos acercado al Todopoderoso, que nos hemos alejado de la contaminación de los ídolos, que nos hemos alejado del paganismo, de todo aquello que está en contra de la Torá, de las instrucciones, de las enseñanzas. Todos aquellos que se han acercado al Todopoderoso, guardan sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, son también llamados hijos de Elohim. Es lo que dice 1 Juan 3:1 y lo acabamos de leer. Miren con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. ¿Ok? Somos nosotros también llamados hijos de Elohim. ¿Ok? Pero también vamos a ver con qué otros términos especiales se refiere la Escritura acerca del Mesías. ¿Cómo también se le conoce al Mesías en las Escrituras? Ahí mismo, 1 Juan 4:9, se nos dice lo siguiente. En esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros, en que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Atención a este verso. En este verso se nos está diciendo que Yeshua es en una categoría diferente hijo con respecto a Adán o a nosotros. Yeshua es llamado el Hijo unigénito del Padre. Y este título no lo tiene cualquier otro. Y por eso la palabra unigénito, o en el griego como sale como monógenes, quiere decir único en su tipo, único en su clase. Yeshua es hijo de Elohim y no hay otro como él. Y vamos a ir avanzando porque es que él es hijo de Elohim en una clase especial, en una forma especial. Vamos a Juan 3:16, ese es el versículo. Aquellos que hemos aceptado al Mesías de Israel, a Yeshua, como Salvador, como el Mesías, como el verdadero hijo de Elohim, este es uno de los versículos más conocidos, Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice el versículo más famoso de la Escritura, por lo menos para los mesiánicos, para los creyentes en Yeshua? El versículo más famoso de la Escritura dice que
de tal manera amó Elohim al mundo que Él dio a un hijo. ¿Pero cuál hijo fue el que dio? Dio al hijo unigénito. ¿Ok? O en el griego monógenes, que significa único en su clase. ¿Qué dice Juan 3:14? No, Juan 1:14. Juan 1:14 también. Son versículos que apoyan todo lo que estamos diciendo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vuelve aquí Juan a dar testimonio que ese que es el verbo, o sea, la palabra, la davar, en el hebreo, la davar se hizo carne, habitó entre nosotros, y dice Juan que vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. O sea, el único en su clase que cae en esa categoría de hijo unigénito es Yeshua. ¿Ok? El libro de Hebreos, la carta a los israelitas hebreos, dice así, capítulo 1, versículo 5. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás esto? Mi hijo eres tú. El Padre nunca le ha dicho esto que vamos a leer a ningún ángel. En este sentido especial. Porque obviamente nosotros somos llamados hijos de Elohim. Adán fue llamado hijo de Elohim. Los ángeles son llamados hijos de Elohim también en otras partes. Pero Yeshua, el hijo de Elohim, es uno especial, un hijo especial. Porque dice, Hebreos 1:5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora ya entendemos por qué Yeshua es el unigénito del Padre. Porque Él es el único hijo engendrado por el propio Padre. Y ahí es algo muy poderoso lo que estamos leyendo acá. Y esto está citando directamente en Hebreos 1:5 al Salmo 2:7 o Tehilim 2:7. Yeshua siempre nos enseñó que de Él ya estaba escrito. Cuando los discípulos iban en el camino de Maús, Él enseñó a los discípulos que lo que Él estaba escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos. Y casualmente en Tehilim o en Salmos 2:7 se nos dice que Yeshua es llamado el engendrado hijo de Elohim. ¿Ok? A veces nos pasó la presentación, unas láminas, pero vamos a repasar lo que acabamos de decir. Yeshua es llamado el hijo de Elohim, ¿ok? Porque Él tiene la cualidad de ser el unigénito, el engendrado hijo del Padre. La palabra unigénito quiere decir que fue engendrado, que viene de. Entonces Yeshua tiene la característica que ningún otro compartimos con Él. Él tiene la naturaleza divina por causa de haber sido engendrado del Padre. ¿Ok? Vamos a la pregunta 7. ¿Cuándo entonces fue que Yeshua se volvió hijo del hombre? En el libro de Gálatas 4:4, Pablo nos habla, o Rab Shaul, nos habla un poco sobre eso. En el libro de la carta a los Gálatas, sobre cuándo fue que Yeshua fue llamado hijo del hombre. Vamos al libro de Gálatas 4:4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, había un momento específico, no era en cualquier momento. Dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió ¿a quién? La Escritura claramente nos dice, Elohim envió a su Hijo, nacido de mujer.
y nació bajo la Torá. Dice en su Biblia, nacido bajo la ley. La Escritura nos enseña que la palabra Torá es la que se tradujo equivocadamente como ley. La palabra ley es la palabra Torá. La palabra Torá es aquellas instrucciones que el Todopoderoso le dio a su siervo Moisés para que nos fuera bien, para que fuéramos prosperados. De esas, cada Shabbat se lee en las sinagogas, se lee en los lugares de estudio de las Escrituras, se leen esas instrucciones, porque el Padre les dijo, y se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esas enseñanzas, esas instrucciones tenían que ser repetidas, estudiadas, grabadas en la mente y el corazón de las personas. ¿Ok? Cuando Yeshua fue llamado, ¿cuándo fue que Yeshua fue llamado Hijo del Hombre? Al cumplimiento del tiempo. Y nació de mujer, y nació bajo Torá, o sea, bajo la instrucción. Él no vino a romper la Torá, dice Matisyahu 5:17 o Mateo 5:17, dice Yeshua, por palabras de él, dice, yo no vine a abrogar o a quitar la ley y los profetas, yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. ¿Ok? En el libro de Lucas 1:31, se nos dice lo siguiente. Y ahora concebirás, cuando el ángel Gabriel le está hablando a Miriam, le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Versículo 32, y será llamado Hijo del Altísimo y Elohim le dará el trono de David su padre. O sea, el Mesías también llega a cumplir en algún momento, va a llegar a tomar el trono porque es un descendiente de David. Y solo los descendientes de David podían sentarse en el trono de David. ¿Ok? Lucas 1:31 nos dice que Yeshua iba a ser el ser que iba a ser concebido en el vientre de María, iba a ser llamado Yeshua. ¿Ok? Que en el hebreo el nombre de él significa Salvador. ¿Ok? Y la palabra Yeshua, salvación. ¿Ok? Pregunta número 8. ¿Llegó Yeshua a ser el hijo de Elohim en Belén o lo era desde antes? Esa es una muy buena pregunta que a veces la gente se plantea. Hasta que nació fue que apareció. Antes no era conocido como el hijo de Elohim, o hasta que fue nacido de mujer, fue que él ya fue conocido como el hijo de Dios o el hijo de Elohim. Bueno, vamos a ver este texto. Este texto que vamos a presentar en la pantalla se encuentra en Proverbios 8, 22 al 30. Y hay otros textos que están entre paréntesis que se los dejamos para que ustedes los busquen por ustedes solos. Y recordando que estamos acá en Shalom TV por canal 54. Cada jueves a las 7 de la noche. Okay, vamos a ir a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Este fue escrito por el sabio Salomón. Dice así. Perdón. Yahweh me poseía en el principio. Proverbios 8, 22 al 28. Y de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrado. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fueran formados. Antes que los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo.
y era su delicia o su complacencia de día en día. Este versículo nos da, o este conjunto de versículos nos da una muestra de cómo Yeshua estaba desde el principio junto con Elohim, con su padre, porque había sido engendrado de su padre. Y él estaba con su padre desde el inicio, antes de que estuviera la tierra, dice acá en los versículos que acabamos de leer. Y dice que estaba con su padre ordenándolo todo. ¿Ok? Es interesantísimo esta parte. En Juan 1:1-2 también se nos da una narración similar cuando dice, y la dabar, o la palabra, estaba con Elohim en el principio. ¿Ok? Eso lo pueden leer en Juan 1:1-2. ¿Ok? Y dice que la dabar era Elohim, o la dabar estaba con Elohim. Que quiere decir que Elohim estaba con la palabra, pero la palabra también era un Elohim. Y ahorita vamos a hablar específicamente un poco más sobre esto. ¿Ok? Vamos a avanzar. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 es el versículo que vamos a ver. Miqueas 5:2 nos dice lo siguiente. Ya estamos por terminar esta primera parte donde estamos tratando el tema sobre Yeshua, el hijo de Elohim, o el Ben Elohim. Dice así, en esta traducción, la Reina Valera 60, y ahorita vamos a leer en otra traducción. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otra traducción, que es la Torre Samat, otra traducción al español de este texto, del hebreo al español, pone un poquito diferente la parte final. Porque en la Torre Samat dice lo siguiente, hablando de este que iba a salir de entre la familia de Judá, dice, el cual fue engendrado desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces Miqueas y Juan y Proverbios nos hablan que del que estamos hablando, su inicio, su comienzo, es desde los días de la eternidad. O sea, antes de que comenzara el conteo del tiempo en ese planeta, ya Yeshua estaba con el Padre. Él es el Hijo de Elohim, aquel que comparte su misma naturaleza. Proverbios 34. Proverbios 34 nos dice lo siguiente sobre esta pregunta. ¿Cuándo fue que él llegó a ser llamado Hijo de Elohim? Proverbios 34. Dice así la Escritura. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Sí lo sabes. Aquí se nos habla de dos. Dice, el que ató, el que afirmó los términos de la tierra, y pregunta el proverbista, ¿quién es ese y cuál es el nombre del hijo de él? ¿Ok? En Daniel 3:25 se nos habla también sobre cuando Yeshua aparece junto con los muchachos hebreos que estaban en el horno allá en Babilonia antes de ser destruidos. Ok, bueno, hasta ahí vamos a llegar por hoy. Acá en Shalom TV vamos a continuar la próxima semana con la siguiente parte para que podamos ver este tema que estamos tratando acerca de Yeshua, donde vamos a poder analizar más preguntas sobre este personaje tan importante, tan especial, que es presentado en las Escrituras como el Hijo de Elohim. Ok, entonces vamos a terminar con un temita musical, el poquito tiempo que nos queda, y recuerden buscarnos en la página del Facebook de Shalom TV CR. Shalom Alejem, la paz sea con ustedes.
Israel. Yahweh, Yahweh, danza con ella otra vez. Yahweh, Yahweh, ven y haz de ambos pueblos uno. AIA está realizando más de 100 proyectos de infraestructura en acueductos, alcantarillados y tratamiento de aguas residuales en todo el país. La inversión total supera los 500.000 millones de colones. Porque el acceso al agua es un derecho humano fundamental. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Este chef ocupa una batidora más grande y la consiguió en la web 1155.